9:20 de la mañana, Ernesto Jiménez, el maestro. Muchísimas gracias, Orlando. Muchísimas gracias al equipo del Sol de los Sábados, el equipo más plural e influyente de la radio en el fin de semana, en la emisora más escuchada de la República Dominicana, Sol 106.5 FM. Ante todo, le agradecemos a Dios, nuestro Padre el Todopoderoso, que nos da la oportunidad de estar acá. Un placer poder conversar con ustedes. Miren, José Martí escribió en el libro La Edad de Oro que hay hombres que viven contentos, aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los viven coro a su alrededor. En el mundo ha de haber como ha de haber cierta cantidad de decoro. Esto aplica a la comunicación social. Esto aplica a cualquier actividad de los hombres que pensamos en un futuro mejor para la patria en la cual habitamos. La comunicación social es vista como el cuarto poder, porque debe servir como equilibrio, porque debe servir como respuesta, sobre todo a los excesos que se cometen desde el Estado. Esa es la lógica, inclusive, del periodismo liberal, que se extiende de manera extraordinaria a partir del siglo XVIII, especialmente en los países democráticos. La democracia sin un periodismo crítico tiene siempre el riesgo de morir, y no tiene sentido la comunicación si tan solo se utiliza para ponerla al servicio de los poderosos. Si mataron a Orlando Martínez en 1975, fue porque nunca puso su voz al servicio del poder y la cuasi dictadura del doctor Balaguer le cegó la vida. Si mataron a Goyito en 1973, porque siempre manifestó sus ideas muy críticas a los dictámenes del poder. Si desapareció Narcisazo en el 94, todavía no se sabe a ciencia cierta por qué ni cómo fue, pero muy probablemente está también vinculado a aquel famoso artículo que días antes de morir él escribió, explicando las 10 razones que hacían a Joaquín Balaguer el hombre más perverso de la República Dominicana. Esos son mis estandartes, esos son mis valores, y ese es el tipo de comunicación en el que yo creo. Y culmino esta breve reflexión recordando a Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. La ética debe acompañar al periodismo como el zumbido acompaña al moscardón. Sin ética, sin honestidad, para mí este ejercicio no tiene sentido. Miren, la historia va construyendo avatares que determinan la vida de los hombres. Juan Bosch establecía siempre que los hombres no son los martillos que construyen la historia, los hombres son productos de los movimientos sociales que le... Y estamos viviendo momentos estelares que están cambiando para siempre la historia del pueblo dominicano y quizá no nos estamos dando cuenta. Momentos estelares producidos por un virus que era imposible prever. Dentro de estos fenómenos históricos que hacen tan difícil y tan dinámica la proyección a futuro de los escenarios políticos y sociales. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, por ponerle un ejemplo sencillo, Napoleón Bonaparte fue producto de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, a pesar de los escritos ilustrados que le dan razón de ser a nivel teórico de un siglo antes, tan solo fue posible por la crisis económica que asoló a Francia, luego de esta apoyar la independencia de los Estados Unidos en 1776. La gente se lanzó a la calle no por las ideas, sino porque estaba pasando hambre. Y esa responsabilidad la acusó al régimen monárquico que terminó derrocando en esa revolución. Y el resultado final, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, Napoleón construyó ese escenario. Ese escenario llevó a Napoleón a las alturas y a la cumbre de la historia por esas circunstancias. El COVID-19 en República Dominicana, el coronavirus, cambió la historia, cambió el panorama político y pueden escribir lo siguiente: decidirá quién será el próximo presidente de la República Dominicana, porque con el COVID-19 se transformaron no tan solo esto que los economistas llamamos expectativas racionales de la gente, sino inclusive los anhelos de cambio que iban en un sentido antes de la pandemia y que ahora están tomando otro camino y están inclusive generando escenarios eso, Orlando, que hace apenas unos meses eran inconcebibles. Inconcebibles. Señores, piensen en mayo del año pasado. ¿Quién se iba a imaginar en mayo del año pasado que un candidato sin experiencia política, sin bagaje partidario, sin méritos, sin conciencia ni formación político, teórica ni práctica, que un candidato iba a ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana a la presidencia? ¿Quién se iba a imaginar en mayo del año pasado que el PLD se iba a dividir? ¿Quién se iba a imaginar que iba a suceder algo como el coronavirus COVID-19, que ha impactado terriblemente al mundo? Pero así se construye la historia. Y con esos escenarios entonces surgen las grandes figuras.
¿Y qué trastornó, qué cambió el COVID-19 en República Dominicana a nivel político? Bueno, pueden ver las encuestas. Hace 2 meses, las principales preocupaciones de los ciudadanos eran, en primer lugar, y a veces en segundo, la corrupción, la seguridad ciudadana, la violencia de género, el salario y el empleo. Pero ¿y ahora, luego del coronavirus? Las principales preocupaciones rondan en torno a la seguridad sanitaria, en torno a la salud de nuestras familias y, por supuesto, la incertidumbre hacia el futuro. ¿Y qué sucede a nivel natural en un contexto de incertidumbre? Que la gente privilegia el camino seguro. En un contexto de incertidumbre, la gente privilegia la experiencia, lo conocido, lo formado, lo que motiva al conocimiento y a la estabilidad, estabilidad material y estabilidad también de salud, de salubridad. Y eso es lo que está pasando. Por eso, en los contextos políticos que se van desarrollando, si hay algo que de manera segura pudiera yo acotar en este comentario, es que el coronavirus le robó la posibilidad de ganar en primera vuelta a Luis Abinader. Hace 2 meses, las principales encuestas le estaban dando a Luis Abinader por encima del 50%. En este momento esa no es la realidad. E inclusive le ha dado la oportunidad al gobierno de, mediante políticas de clientelismo rampante, posicionar a un candidato que no es capaz de dar 2 ideas coherentes en una misma oración sin cometer un error. Pero en un país como el nuestro, que acorde a la prueba PISA, el 80% de los estudiantes de 15 años dominicanos no entienden lo que leen, ese tipo de políticas clientelistas lamentablemente son efectivas. Y esto le ha convenido al oficialismo a raíz del coronavirus. Pero también el coronavirus le dio la oportunidad al doctor Leonel Fernández de, en 3 programas históricos, mostrarle a la nación su capacidad y su experiencia para manejar una crisis como la que se está viviendo. Pues es el único de los 3 candidatos que ha sido presidente en 3 ocasiones y que le tocó manejar una crisis local que no tenía precedentes en más de 3 décadas y la crisis mundial del 2008, y mantener, a pesar de estas crisis, a la República Dominicana en senderos de estabilidad y crecimiento económico. La gente lo vio en una entrevista del doctor Leonel Fernández en El Sol de la Mañana, que en un breve periodo de tiempo congregó tan solo en sus redes sociales más de 650,000 televidentes, pero también en una entrevista en televisión, prime time, todo el pueblo metido en su casa pudo observar que el único que tiene propuestas creíbles en este momento y coherentes de políticas públicas es aquel que ha sido 3 veces presidente. Esos son los escenarios que va conformando el coronavirus, y con esto voy concluyendo. Y a nivel político electoral, ¿qué van mostrando las encuestas? Que lo que era impensable hace 2 meses, ahora pudiera ser una posibilidad. Leonel Fernández aparece en diversas encuestas en segundo lugar. Se está conformando el escenario para que en una potencial segunda vuelta, y todo parece indicar que habrá una segunda vuelta, Leonel Fernández se enfrente a Luis Abinader. Y ese es el único escenario en donde se vislumbra, por lo menos de manera racional, que pudiera reaglutinarse el voto PLDista, porque el candidato del danilismo no ha sido ni siquiera capaz de concentrar el voto danilista a su favor. No tan solo es el producto de la división de su partido, y el mismo presidente Fernández hace apenas 1 semana y media decía que ponerlo en el Palacio Nacional a ese candidato del danilismo era crear otra crisis encima de la del coronavirus. El candidato del danilismo no une, si no une ni siquiera el danilismo, mucho menos une el voto PLDista. La única opción que están viendo las bases del PLD para conservar sus empleos, y esa parte del PLD que se fue del partido porque habían sido vejadas, mancilladas, abusadas y maltratadas desde la subida de Danilo Medina al poder, la única posibilidad de unidad que están viendo es que Leonel clasifique a una segunda vuelta. Y ese pensamiento es lo que está quitándole el sueño a muchos sectores de poder. Y eso tan solo es concebible en este momento por lo que ha provocado el coronavirus. Ahora bien, finalizo. Le pido nuevamente a Dios, nuestro Padre el Todopoderoso, que ilumine al pueblo dominicano. Aquí hay sectores que ni siquiera quieren que se vote en el exterior. Aquí hay sectores que quieren conculcarle ese derecho a más de 500,000 dominicanos porque sencillamente saben que no les conviene a nivel político electoral. Aquí hay sectores que han instrumentalizado la crisis sanitaria y la salud del pueblo para beneficio político. Aquí hay sectores que están urdiendo planes muy oscuros en las sombras, recordando a Juan Bosch, que decía que hay cosas que no se ven y que en ocasiones las que no se ven son más importantes. Aquí es demasiado lo que no se ve y que también va a impactar. Pero finalizo diciéndoles lo siguiente: que Dios proteja al pueblo dominicano, que Dios nos permita tomar la mejor decisión,
que derrotemos al coronavirus, pero que también derrotemos a los ambiciositos patológicos, vengan de donde vengan, que se están aprovechando de la miseria, la ignorancia y las precariedades del pueblo dominicano. Dios bendiga a la República Dominicana. El sol de los sábados, el sol de los sábados.